¿Cómo están ustedes? Bienvenidos los que recién se integran a Cooperativa en esta mañana. Hacemos una nueva mañana en Cooperativa. Les contábamos recién que Cecilia Rovaretti amaneció algo enferma. Le mandamos saludos, esperamos que se recupere pronto, por supuesto. Vamos a hacer este primer café hoy junto a Patricio Toussaint, que es abogado, docente de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Patricio? Buen día. Bien, gracias, buenos días. Junto a Gutenberg Martínez, que es rector de la Universidad Miguel de Cervantes, consejero nacional de la Democracia Cristiana. ¿Cómo está, Gutenberg? Muy Bienvenido. bien, Verónica, muy bien, buenos días. Y con Jorge Arrate, que es abogado, exministro, economista, escritor. ¿Cómo está, don Jorge? Hola, Verónica. ¿Cómo está usted? Muy bien, también. Ustedes me van a disculpar, soy incapaz de llamar Jorge nomás a don Jorge. Sí, he visto que ha hecho una discriminación odiosa, una discriminación etaria. No, habemos muchos que lo llamamos don Jorge, cariñosamente. Con la reforma educacional van a subsistir los distintos sistemas de enseñanza, aseguró el senador Lagos Weber. Sin embargo, los apoderados de colegios particulares subvencionados siguen preocupados. ¿Por qué el fin del copago y la selección no logra seducirlos? Esta es una de las preguntas que abordará hoy el coloquio Agenda de Educación en la Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Y ya que estamos hablando de educación y que esta es una semana de debate de las 3 reformas importantes que tiene el gobierno en el Congreso, ¿por qué no partimos por ahí? ¿Les parece educación, reforma al binominal y reforma tributaria que sale o sale? Dijo la presidenta del Senado hace un ratito, Isabel Allende, que incluso están dispuestos. Ella dice que no cree que haya mucha discusión, que no se va a revisar punto por punto, que lo más probable es que se vaya todo votando, pero que si en algo se atrasan, van incluso a tener una sesión extraordinaria el jueves para terminar de aprobar la reforma tributaria. En el Senado. En el Senado. Porque tiene que ir a la Cámara de Diputados y en la Cámara de Diputados ver si se genera comisión mixta. ¿Y qué es lo que quieren saltarse todos? ¿Se lo saltarán o no? ¿Podrá saltarse? No todos quieren saltárselo. Yo no veo por qué este empecinamiento en que las cosas se hagan como tienen que hacerse. Porque esto de tenemos que cumplirlo en un plazo, o sea, yo entiendo que el plazo es incluir nuevos ingresos en la ley de presupuesto, pero el plazo de la ley de presupuesto es el 30 de noviembre. O sea, sí, pero hay tiempo suficiente para agregar nuevos ingresos durante noviembre. Pero comienza a tramitarse en septiembre, hay que mandarla. Perdona, ¿no? Patricio, o sea, en términos del procedimiento de elaboración de un presupuesto, o dicho de otro modo, para una buena elaboración de un presupuesto, la propuesta inicial tiene que hacerse teniendo presente cuáles son los ingresos totales. Si uno hace una propuesta que después va a ser modificada sustancialmente, no se trabaja en serio y tiene el riesgo de eso sí que hacerlo precipitadamente te puede significar costos importantes. Entonces, desde ese punto de vista es absolutamente serio y responsable que la reforma tributaria esté aprobada antes de la presentación del presupuesto. Yo creo que obviamente eso es lo mejor. Yo coincido con que quizás pudo haber habido un trámite un tanto apresurado al comienzo del proyecto, pero creo que en esta fase final esto tiene que terminarse luego y creo que el ideal es que se termine ahora y que por lo tanto se haga lo que se está haciendo en el Senado. Esto es tratando de integrar las preocupaciones que han surgido legítimamente en la Cámara, de tal modo de que se evite el trámite de la comisión mixta. Ahora, desde la Cámara lo que ha dicho una parte al menos es que están los votos, ¿no? De hecho, todos los partidos van diciendo no, los votos van a estar. Todos van asegurándolo. ¿Por qué la duda, Jorge Arrate, Patricio Toussaint? No lo sé realmente por qué la duda, pero yo creo que efectivamente la reforma se va a aprobar y entiendo por lo que leo en la prensa que es bueno que se apruebe pronto. He leído este fin de semana una entrevista al senador Carlos Montes, que fue uno de los miembros de la Comisión de Hacienda del Senado, donde dice que la razón por la cual se firmó este acuerdo en el Senado con la derecha y luego se ha seguido impulsando, a pesar de todas las críticas que tiene él al proyecto. Y él lo firmó, ¿sí? y lo votó a favor y lo va a votar a favor, es porque se habría planteado que la demora en aprobar la reforma tributaria contribuye a la desaceleración económica. Algo que la presidenta Bachelet ha dicho que no es así. Así es, y el ministro secretario general de gobierno también ha dicho que en realidad la desaceleración comenzó
a fines del año 2012. Pero el senador Montes ha dado esta otra versión, probablemente para explicar por qué él ha suscrito y vota a favor un proyecto con el que no está de acuerdo. Yo me doy cuenta que, porque tengo experiencia en el gobierno, que a veces uno cuando está en el gobierno tiene que concurrir a acuerdos y a dar su asentimiento a materias con las que no está enteramente de acuerdo. Y yo creo que eso es lo que le ha pasado a este parlamentario, y claro, es una situación que él trata de explicar públicamente, aunque la condición de parlamentario es distinta a la de miembro de un gobierno, porque los parlamentarios no son empleados del gobierno. Los parlamentarios son representantes de la ciudadanía, y de allí que es más dudoso todavía cuando uno firma o vota a favor proyectos con los que no está de acuerdo. Pero si forma en parte general, de un conglomerado, Jorge, ninguno está de acuerdo con el acuerdo, ¿te fijas? O sea, es la única forma de haber consensuado, ¿ah? Porque yo creo que la derecha tampoco está de acuerdo con que sea una buena reforma tributaria. Pero es lo que consensuaste para mejorar el proyecto inicial. Me imagino que en el caso de Carlos Montes pasa lo mismo. No es lo que a mí me habría gustado, pero es lo que nos pusimos de acuerdo. No, pero él aceptó un acuerdo que desde el punto de vista de los votos necesarios para aprobar la reforma no se requería. Sí, yo creo que eso es efectivo ahora, pero también creo que hay que resaltar las cosas por el otro lado. Es decir, el salto en el aumento tributario es súper significativo. Es decir, de un 19 a un 27% es harto. Es bastante desconocido, yo diría, en lo que uno puede escuchar o seguir en política latinoamericana o inclusive en la Unión Europea. Un salto de esas proporciones no es una cosa fácil. Implica una capacidad política de gobierno y una madurez política de la sociedad poder llegar a un acuerdo de esta especie que consulta a empresarios, trabajadores y la suma de todos los partidos con representación parlamentaria, que yo creo que hay que valorarlo. O sea, una reforma tributaria aprobada estrechamente sería súper problemático, a mi juicio, más aún con lo que es este proceso de desaceleración. Ahora, yo creo que el tema preocupante y que el gobierno y todos tenemos que darle prioridad es este tema del crecimiento en la economía y que eso no se nos arranque de las manos. Hubo una fórmula en el gobierno que se inauguró en el gobierno de don Patricio y en tiempos en los cuales don Jorge fue destacado ministro, en el cual se estableció esta máxima de crecimiento con equidad, es decir, que el solo crecimiento no servía si no iba acompañado fuertemente de equidad, o que hubiese una condición copulativa entre ambos términos. Y a mí me preocupa el que nosotros no nos olvidemos un poco de eso, es decir, el que tengamos bajas tasas de crecimiento significa necesariamente, desgraciadamente, que eso se va a traducir en aumento del desempleo, y el aumento del desempleo significan caras, personas, familias. Por lo tanto, si la desaceleración fue un argumento para que algunos votaran a favor de la tributaria, yo diría bienvenido sea, porque implica también responsabilidad para con el país, y creo que esa responsabilidad tenemos que aumentarla en preocupación en las medidas en estos días. A mí me parece que el gobierno también y todos tenemos que preocuparnos sobre la materia. ¿Y no habría que partir por despejarse efectivamente la discusión sobre reforma tributaria es parte importante o produce efectivamente parte de la desaceleración que se está viviendo? Porque, sí, como decía Jorge Arrate recién, hay senadores de gobierno que dicen que sí, y la presidenta, el ministro de Hacienda, el ministro secretario general de gobierno dicen que no. ¿En qué quedamos? ¿Afecta o no afecta la reforma tributaria? Si yo tengo que contestar como miembro de la nueva mayoría, digamos, en esta mesa, yo diría que primero es efectivo, que es evidente que la desaceleración viene desde antes, ya venía, digamos, los últimos 2 trimestres del gobierno de Piñera claramente. Cuánto por políticas de Piñera y cuánto por efecto externo no sabría medirlo en porcentaje, pero que ambos factores se juntaban. De que el cobre ha bajado su precio de $4 más o menos la libra, en torno a 3.20, ¿sí? Una cosa así, es real. Que la economía china dejó de crecer en los niveles que crecía, es real.
que en estos días estamos viendo que la Unión Europea, que venía levantándose, estancado también en su crecimiento, es real. Que el precio de los commodities está afectando lo que era la bonanza en las economías sudamericanas, es real. Todo eso, por lo tanto, afecta a nuestra economía, que es una economía muy abierta. Ahora, que en paralelo a eso, un proceso que implica cambios como los que estamos conversando, genera en algunos niveles, en algunas áreas, situaciones de incertidumbre, yo creo que también es real. Yo creo que todas las cosas, todos los factores se suman, y ahí es donde viene la conducción política, la toma de medidas oportunas, como la de aprobación en este momento con prontitud de la reforma tributaria, como el lograr un acuerdo de todo en torno a esa reforma tributaria, para los efectos de tratar de eliminar al máximo esa incertidumbre. Pero yo diría, desde mi punto de vista, en resumen, hay factores externos, hay factores anteriores y también hay factores actuales. Yo creo que es un punto de vista bien equilibrado el que ha planteado Gutenberg. Yo agregaría... Es que es una visión académica. Agregaría eso, se notó. Agregaría eso, que aunque yo no soy de la nueva mayoría, quiero agregar a los argumentos usted sabe que nosotros siempre lo echamos de menos. Sí, muchas gracias. Agregar que la nueva mayoría señaló durante el gobierno de Sebastián Piñera que las cifras que se estaban proyectando para este año eran cifras desmedidas, y eso fue señalado oportunamente hace un año atrás, claro, no ahora. Antes de que comenzara a discutirse el presupuesto. Exactamente, 2014, y la reforma tributaria. El problema es, yo creo que Gutenberg tiene razón, aquí hay una cantidad de factores, y uno son los factores ambientales, en el sentido de si hay mayor o menor incertidumbre en lo que va a ocurrir. El tema es, y ahí es preocupante cuando uno ve la opinión del senador Montes y ve al vocero, que no es economista. Uno dice, a ver, el tema es no equivocarse en el diagnóstico. O sea, si uno empieza a pensar en cómo vamos a salir de este momento de desaceleración, lo clave es tener muy bien ponderado cuánto está afectando cada una de esas variables a la situación económica. Porque si no, en el camino de soluciones, uno se puede equivocar. Y uno ve que el ministro Arenas dice esto es un tema ambiental. Aquí son los empresarios los que han sobrereaccionado al ambiente y están frenando la economía, por lo tanto la voy a activar yo desde el Estado. En eso hay que tener ojo, porque de repente, si me equivoco, esto es como los médicos. Cuando el diagnóstico está mal hecho, la operación no sirve para solucionar el problema. Considerando todo esto, Patricio Usayan, Gutenberg Martínez, Jorge Arrate, ¿tiene sentido pensar en un acuerdo que aparentemente ya se cayó, no avanzó, en materia de reforma educacional o no? ¿Un acuerdo similar al de la reforma tributaria? Bueno, yo creo que como forma de pensar o de concebir la democracia, uno siempre tiene que primero buscar el diálogo sobre todas las materias, más aún las importantes, y el tema educacional es un tema de suyo importante. Creo que pasamos los tiempos de las verdades absolutas. Creo que con la caída del muro y la crisis económica, inicialmente financiera, pero después crisis económica, que ha demostrado también un fracaso de la tesis neoliberal, los pensamientos únicos también han fracasado. Por lo tanto, el que se crea portador de una verdad total, creo que está fuera de todo, no está fuera de la posmodernidad, está fuera de la realidad. Desde ese punto de vista, uno tiene que estar abierto a que todos tienen una porción de verdad, y lo que uno puede aspirar es que la propia pueda ser la más influyente, pueda ser la más determinante, pero de modo alguno la única. Y en esa lógica, conversar no le hace mal a nadie, y buscar acuerdos no le hace mal a nadie, teniendo muy claro lo que son las propias convicciones. Yo creo que un tema como la reforma educacional, que esta encuesta del CEP se podrá discutir o no, no sé, yo no soy metodólogo en materia de estudio de opinión pública, si están bien formuladas o no las preguntas, no sé si ¿Pero le gustaron cambiaron a usted cómo estaban formuladas o no, Gutenberg? ¿Qué? ¿Le gustó a usted cómo estaban formuladas las preguntas? La verdad, con franqueza, yo estaba fuera. ¿Sobre reforma educacional? Yo estaba fuera por una cuestión profesional pero estos días, leyó, pues. Y no he podido comparar lo que escuché en la filmación por parte del CEP, que estaba repitiendo algunas preguntas que eran las mismas en los años anteriores. Claro, para que fuera comparable. Si así fuere, no podría hacer la crítica de estar mal formuladas ahora, sino lo critiqué antes.
Ahora, no sé si hay preguntas nuevas, que entiendo que las habría, y en esas preguntas nuevas tendría que ver si están bien formuladas o no. Ahora, fuera así o no fuera así, lo que sí tengo que tener claro es que no hay una situación de opinión pública definitiva, y eso uno lo ve en lo que son también las reivindicaciones sociales sobre la materia. Entonces creo que buscar acuerdos sobre la materia sería bueno. Ahora, si no se logran, finalmente tendrán que usarse lo que son los métodos democráticos, que son los legítimos. Creo que lo que se ha presentado es una pequeña parte de una reforma, no es la reforma. Yo creo que ahí hay una equivocación en los términos y en el planteamiento. Una reforma educacional tiene que cubrir lo preescolar, lo escolar, lo técnico profesional y lo universitario. La reforma que se ha presentado dice solo relación con el tema del lucro, del copago y de la selección. Eso es una parte limitada. Aquí tenemos que discutir en materia preescolar cuánto vamos a cubrir. ¿Cuánto vamos a cubrir entre el 0 y 3 años? ¿Cuánto vamos a cubrir entre los 3 años y los 6? ¿Qué vamos a hacer en la educación escolar? ¿Cómo vamos a implementar las modificaciones que estaban en la ley, el cambio de volver a los 6 años? ¿Qué vamos a hacer en materia técnico-profesional? ¿Qué vamos a hacer en materia universitaria? Nada de eso todavía estamos discutiendo. Por lo tanto, esto es una pequeña parte de lo que tiene que ser una propuesta sistémica sobre reforma educacional. Y de esa perspectiva yo creo que hay que seguir conversando. Yo creo que si llegaste a acuerdo en la reforma tributaria, con mayor razón en el tema educacional, porque la reforma tributaria son absolutamente... hay un aspecto de principio, pero hay un aspecto pragmático de cómo gestionas la economía y cuánto recaudas, etcétera, y es súper discutible con qué mecanismos. Podrías haber hecho una reforma tributaria que recaudara lo mismo, pero mucho más simple a lo mejor, subiendo más las empresas, bajando, lo hemos discutido años anteriores, con reformas anteriores, de igualar personas y empresas, etcétera, distintos mecanismos. Yo no soy muy partidario de lo que está saliendo ahora, encuentro que es muy complejo, y entre más complejo un sistema tributario, más aristas para posibles evasiones se producen. Entonces, si lo que querías evitar es la evasión, yo creo que las fórmulas simples son más fáciles. Pero son transitorias, es decir, otro gobierno y puede venir una nueva reforma tributaria, y si la economía va muy mal vas a tener que bajar la carga impositiva, etcétera. Mientras que la reforma educacional apunta a un tema de largo plazo, mucho más profundo, por lo tanto, con mayor razón se requiere estar más de acuerdo. Sobre todo que yo creo que el diagnóstico inicial es compartido por todos. O sea, nadie va a decir que la educación que tenemos hoy día es de calidad. Por lo tanto, si estamos todos de acuerdo que tenemos un sistema que entrega mala educación, estamos todos de acuerdo en que hay que hacer una reforma para mejorar la calidad. Después, en los cómo podemos disentir, pero en el fondo estamos de acuerdo. Por lo tanto, con mayor razón debería caminarse a una reforma consensuada, ¿te fijas? La verdad Porque no puedes cambiarla cada 4 años, no puedes. La tributaria puedes ir ajustando según cómo va funcionando el país, pero la educacional debería ser permanente. Y considerando, Sí. Jorge, y considerando que dices que hay que llegar a acuerdos, ¿cómo se entiende, Patricio Usayan, que desde tu sector, desde la UDI, estén preparando una interpelación al ministro Izaguirre? Porque, a ver, lo que pasa es que yo creo que el gobierno ha planteado muy mal el tema de la reforma educacional. Y lo que hemos venido discutiendo semana a semana son los dichos del ministro Izaguirre. Hay poca discusión sobre cómo se va a mejorar la calidad en preescolar, cómo se va a mejorar la calidad en escolar. Hemos discutido mucho de educación superior, que afecta a un porcentaje muy minoritario de la población, siendo que lo clave, da lo mismo la educación superior si no solucionamos lo preescolar y escolar. Mientras los alumnos lleguen con mala educación al sistema universitario, no vas a poder mejorar el sistema universitario. Pero como avanzamos entonces en un acuerdo y en reforma, pero tu ministro pero es que no me gusta. No hemos avanzado en acuerdo. Lo que hemos ido haciendo todo el país es comentar los dichos del ministro. Hoy día en la prensa lo que se está haciendo son comentar lo que dijo el ministro a la salida del comité político ayer. ¿Te fijas? Vamos con los dichos del ministro semana a semana. ¿Y por eso hay que interpelarlo? ¿Tú eres partidario de la interpelación? No, yo en general de la interpelación. Lo que pasa es que, a ver, la interpelación yo creo que fue una institución generada para que los ministros rindieran cuenta al país de lo que están haciendo en un tema determinado, y se ha transformado en una cosa media escandalosa que no lo tiene. Yo creo que tenemos que volver a un sistema en que
Al sistema, se copió del sistema británico, en que se interpela al primer ministro permanentemente como lo más natural del mundo. Jorge Arrate. Sí, Verónica, yo de las intervenciones de Gutenberg y de Patricio, hay dos cosas que quisiera profundizar introduciendo ciertos matices que yo tengo. Hay que tener cuidado con la expresión matices porque a algunos no les gusta, Jorge. ¿A quiénes no les gusta? En la discusión dentro de la nueva mayoría hay Cuando algunos se que no les plantea gusta. desde la democracia cristiana, dices tú. Yo no estoy en la nueva mayoría. Va a matizar desde ¿Puedo afuera. seguir usando la palabra matiz? Bueno, Por supuesto. Es que Jorge, si matizas mucho, que afuera de la nueva mayoría. Bueno, lo que yo quiero decir es lo siguiente. Aquí se dice, bueno, todos estamos de acuerdo, hay un acuerdo que la educación es de mala calidad y que hay que hacer una reforma educacional. Y yo me pregunto, bueno, ¿desde cuándo estamos de acuerdo? Porque el 2006 se produjo el movimiento denominado Los Pingüinos. Terminó en un gran acuerdo. Ustedes recuerdan la fotografía, donde están los mismos protagonistas de los acuerdos de hoy. Estaban los presidentes de los partidos de la Concertación, estaban los dos presidentes de la Alianza por Chile, la ministra de Educación, la presidenta de la República al medio, todos levantando las manos, celebrando este gran acuerdo. Revisen la prensa de la época. Este gran acuerdo nacional que era la papa, digamos. Con esto se resolvían los temas de la educación. Luego pasaron 5 años y se produjo el movimiento estudiantil del 2011. Y fueron meses de tomas de universidades, de un movimiento estudiantil que convocó a otros sectores, que se transformó en una corriente nacional de pensamiento para decir, mire, aquí hay una cuestión central, hay varias, pero una central es que la educación, el sistema educacional no funciona, que está mercantilizado, que es de baja calidad, etcétera. Entonces, cuando decimos estamos de acuerdo, ¿quiénes estamos de acuerdo? El vértice político, la élite política en Chile, nunca emprendió por sí misma una reforma educacional de la dimensión que la está emprendiendo este gobierno hoy día. Y eso habla bien de que este gobierno haya escuchado este clamor. Pero no son los partidos políticos, no son las dirigencias políticas las que pusieron esto en el centro. Segunda observación. Hace mucho rato que eso no pasa. Segunda observación. Que el liderazgo lo tengan los políticos. Hablamos sobre las encuestas. Yo tengo un juicio negativo sobre la última encuesta CEP por una experiencia personal. Salió la encuesta, leí la primera pregunta que leí y dije, no, esto está malo. Yo no soy un especialista en encuestas, pero me doy cuenta cuando una pregunta induce una respuesta. De esas preguntas, comentando lo que señalaba Gutenberg, entiendo que hay una que se formuló hace 3 años atrás. El 2011, se ha hecho 2 veces en los la misma mismos pregunta, términos, sí. Algo así. Y las otras son distintas, son nuevas. Y claramente hice el comentario en mi casa. Pero aquí están haciendo una pregunta donde están induciendo una respuesta. Entonces, esta encuesta, desafortunadamente o afortunadamente, no lo sé, ha perdido la virginidad que tenía, ¿no? La supuesta virginidad de ser la única encuesta que no estaba influida en Chile y que tenía un halo, ¿no?, de neutralidad. Eso lo ha perdido la encuesta CEP. Pero ¿a qué voy? A mí no termina de sorprenderme cómo invocamos las encuestas y decimos, fíjese que la encuesta dice tal cosa y esta encuesta dice lo otro, la mayoría de la población en la encuesta dice esto. Uno mira la televisión y los noticieros y siguen trabajando sobre la base de los resultados de esta encuesta CEP y anuncian que la mayoría es partidaria de que siga habiendo lucro en educación. Y yo digo lo siguiente: ¿hasta cuándo no tenemos plebiscito aquí? Porque aquí se habla de la opinión pública como si fuera un ente propio de las encuestas. Aquí hay una ciudadanía y esa ciudadanía está impedida de pronunciarse porque en nuestra Constitución no existe el plebiscito. Entonces hay una contradicción. Dejémonos de hablar tanto de las encuestas y de vivir sobre las encuestas cuando no somos capaces de impulsar un cambio que permita que los ciudadanos se pronuncien claramente a través del sufragio universal sobre ciertas materias. ¿Plebiscito para la educación, Gutenberg Martínez? No hablo solo de la educación, estoy haciendo una observación general. Yo creo que plebiscito para la educación, o sea, el tema de los plebiscitos en relación a
a cuestiones concretas, temáticas. Se decía que en Suiza funcionaba bien. Ahora hay una cierta discusión respecto a cómo funciona ahora. Yo creo que lo que ha dicho Jorge... En todo caso, no se puede sustituir por las encuestas. Lo que ha dicho Jorge va en otra línea, que es la línea en términos de las cosas estructurales fundamentales, como son los temas constitucionales, digamos que. Ahora, pero yo quisiera, siguiendo la línea que se estaba conversando, si hay un consenso, hay un acuerdo, el acuerdo debe ser conceptualmente, primero, respecto a qué es lo que es calidad. Y ahí yo estoy de acuerdo en que las cosas todavía no están enteramente claras, Patricio, porque el tema no es solo calidad. En los mismos términos que nosotros hablábamos como concertación de crecimiento con equidad, aquí lo que estamos discutiendo es si es solo calidad o es calidad con equidad, calidad y equidad. Aquí hay toda una elaboración desde la UNESCO en términos que se afirma que la calidad sin equidad no es calidad. Es que esto es muy importante, no, estoy de porque acuerdo, pero hay una, calidad, estamos en el fondo hablando de calidad. Porque hay una visión elitaria también en términos de la cosa educacional, o elitista, que está en contradicción y que uno lo observa a veces transversalmente, que no es un tema de derecha, centro o izquierda, sino que hay una visión elitista de pensar que solo algunos pueden tener la mejor educación o solo algunos pueden alcanzar la educación terciaria, por ejemplo, y otros que piensan que el derecho a la educación es propiamente un derecho hacia todo. Y de ahí cae el concepto respecto al derecho a educación. Segundo, yo creo que hay que valorar lo que se ha hecho. Es decir, yo creo que en el pasado los gobiernos de concertación nuestros hicieron buenas cosas en educación. Y yo reivindico aquello. Yo creo que la jornada completa del gobierno de Frei Montalva fue importante para el país. Creo que la ampliación de cobertura fue importante para el país. Creo que el hecho de que tengamos más de 1 millón de estudiantes en educación superior es buena para Chile. Creo que el acuerdo en que se levantó las manos no significó la resolución de todo, pero estableció un sistema de aseguramiento de calidad que generó que generó un sistema en el área de enseñanza media que se está recién colocando en funcionamiento, que está comenzando a controlar la calidad. Y hizo esta transformación que se habla muy poco, pero que los especialistas en educación nos dicen que es muy importante, esto de establecer nuevamente los 6 años de educación básica, los 6 años de educación media, que tiene una importancia curricular y una importancia en la calidad de la educación súper determinante. Entonces, en eso, Jorge, hay avances. El acuerdo de la educación de la vez pasada podrá haber sido incompleto, pero no malo. Sobre todo en materia de equidad, Gustavo. ¿Perdón? Sobre todo en materia de equidad. Sin duda. Que tú mismo señalas que es parte de la calidad. Sin duda. Por eso que lo que no estoy diciendo yo que haya sido completo, pero lo que estoy diciendo es que podría haber sido incompleto, pero no malo. Pero no da para levantar los brazos y cantar la canción nacional. No sé, pero eso habrá sido un tema en el gobierno pasado de la presidenta Bachelet, que tiene sus razones, digamos, y sus lógicas, que podríamos volver a contextualizarlas. Ahora, en tiempos actuales, y al menos en mi visión personalista y humanista cristiana, yo creo que el tema, aquí faltan temas, falta el tema docente, falta el tema preescolar, pero a su vez han habido avances. Aquí ya se ha llegado a un cierto acuerdo en términos de que se tiene que respetar los proyectos educativos. Ahí está la cita que hacíamos al comienzo de este panel. Aquí ha habido acuerdos en que tiene que dársele un reforzamiento a la educación pública y que quizás ahí hubo un error en no haber partido por eso en vez de por el proyecto actual. Aquí muchos estamos planteando que tiene que resaltarse un mayor rol de las familias, y digo de las familias en términos plurales por los distintos tipos que existen al respecto. Hay ya un cierto consenso que la compra de los edificios no era un buen planteamiento y que eso tiene que ser cambiado y ese dinero ocupado en otras cosas. Quiero decir que el debate ya va produciendo acuerdos que pueden ser positivos. Señores, dejamos un minuto este primer café. Vamos a volver en unos instantes. A mí me gustaría saber, por ejemplo, si la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de prohibir a los chicos del Instituto Nacional votar las huelgas significa, o votar las tomas, más bien los paros, ¿va a significar que no va a haber más tomas en la comuna de Santiago? Está difícil. Si quieres estar impecable en unos años más, no te preocupes solo por las cremas y las arrugas, preocúpate por lo más importante, la salud de tus huesos. Toma hoy el Cal D. Para estar bien mañana, conoces más en elcal.cl. Ya volvemos con Gutenberg Martínez, con Jorge Arrate y con Patricio Duzayán en este primer café.
Hacemos el primer café en Cooperativa, hoy junto a Patricio Dusayante, a Gutenberg Martínez y a Jorge Rate. Les había dejado planteada la pregunta. La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió ayer que los chicos del instituto acogió, digamos, un recurso de protección interpuesto por un grupo de padres y apoderados del liceo, del Instituto Nacional, y decide que los chicos no pueden convocar a nuevas tomas. Que queda sin efecto el protocolo de acuerdo que había suscrito la alcaldesa de Santiago con los estudiantes, con la comunidad educativa, para respetar la toma si esta tenía mayoría real en la votación. Y en tercer lugar, obliga a la alcaldesa Carolina Toá a asegurar las clases. ¿Será esto el fin de las tomas o no? ¿Tiene sentido judicializar estas situaciones? A ver, yo creo que... Patricio Dusayante. A ver, la sentencia, esto es como que condenaras a un delincuente y digas se va a terminar la delincuencia. No, la sentencia no va a producir el resultado esperado. Pero siento un precedente por el lado de los apoderados, siento yo. O sea, es legítimo que si los apoderados sienten vulnerado un derecho, acudan a los tribunales, ¿ah? Y en la mañana escuchábamos la entrevista que le hizo Sergio al vocero de los apoderados. ¿Sí? Que dice, a ver, tengo un hijo de 13 o 14 años sentado en la casa durante la toma, que no sabe si va a terminar el año, si no va a terminar el año. O sea, le sumas una cantidad de factores a un niño a una edad que ajeno a su voluntad, dijo que en el caso del suyo estudiaba por internet, bajaba cosas para poder ir avanzando, claro, por si volvían, claro, por si volvían a clase. Entonces, y él decía, está vulnerado su derecho a ir a clases, que es más allá, y eso me gustó que lo aclarara, que es más allá de un tema político, que no es contra la alcaldesa, que es más allá de si estoy de acuerdo o no con la reforma educacional. Dice que hagan manifestaciones, que hagan marchas, pero que los niños más chicos vayan a clases. Respetar el derecho. Y ahí me parece que llegó un punto en que efectivamente es legítimo que existan apoderados que vayan a los tribunales a defender ese derecho. Yo creo que es legítimo, no cabe ninguna duda. Lo que tengo yo muy serias dudas es que sea este el camino que más favorece el restablecimiento de una normalidad básica en el sistema educacional. Más bien tiendo a identificarme con el voto de minoría, porque esta es una sentencia que fue por 2 votos contra 1, con el voto de minoría del quien era el presidente del tribunal, que señaló que esta no era una materia que debiera resolver el Poder Judicial, sino que era resorte de otras autoridades. Esta sentencia, que no sé si el municipio irá a apelar ante la Corte Suprema o no, no ha dicho va nada a colocar en más dificultades a la alcaldesa Toá y a las autoridades para resolver estos problemas en vez de favorecer su solución. Gutenberg. Bueno, yo creo que primero estoy de acuerdo que los derechos existen y por lo tanto todos los ciudadanos tienen a su vez el derecho a utilizar los mecanismos judiciales para la defensa de sus derechos. Así que desde ese punto de vista es legítimo y es legal. Creo que la sentencia tiene más bien una validez, por así decirlo, teórica, porque de un punto de vista práctico no creo que vaya a resolver el problema. Yo no creo en la judicialización de los temas políticos ni tampoco en la judicialización de los temas sociales. Pretender que los problemas políticos y sociales se resuelven por la vía judicial, a mi juicio, es una mala solución. Y al final hay ejemplos comparados que así lo demuestran. Pero yo creo que también cabe otra reflexión. Yo creo que el movimiento estudiantil, que le ha aportado mucho en la historia de Chile, en distintos tiempos, y también en las últimas décadas, ha comenzado a desgastarse. Y ha comenzado a desgastarse en parte por un problema de representación, porque yo creo que ya no representa tanto como representaba al comienzo. Uno puede empezar a relatar los problemas de falta de participación en las elecciones de federaciones de estudiantes, en la falta de participación en las elecciones de centros de alumnos, inclusive en algunos lugares en que se destruyen las federaciones de estudiantes o los centros de alumnos por posiciones anárquicas que sustituyen el sistema democrático por el sistema de asamblea, que al final de cuentas no representan a la mayoría de los estudiantes. También por el tema del desgaste en los mecanismos. Todos hemos visto
los desastres en mi liceo, el Liceo de Aplicación, los desastres en el Instituto Nacional, eso desgasta, eso desprestigia el movimiento, eso señala que hay dirigentes que no son capaces de encauzar o de autorregular los que son sus formas de protesta, y también porque yo creo que aumenta el nivel de conciencia que le hace daño en muchos casos a la educación pública, en este caso a la educación estatal o municipal. Hay unas encuestas que yo conozco que una de las razones por las cuales las familias prefieren en muchos casos la educación subvencionada como primer lugar es por las excesivas huelgas o tomas en el sector municipal. Porque hay que colocarse en la condición de aquella familia en que padre y madre trabajan, en que no tienen apoyo doméstico y en el cual una huelga, sobre todo en un niño menor, los coloca en una posición imposible, porque no pueden hacerse cargo del niño, no saben qué hacer con el niño, no tienen seguridad respecto a dónde queda su niño. Pero si las escuelas no son guarderías, Gutenberg Martínez. No son guarderías, No, pero pero tampoco, pero te permiten organizar tu vida. Estoy colocando en la situación práctica de un padre y una madre que manda a su niño al colegio en la mañana o en una jornada escolar completa, y si tiene 30 días de huelga durante el año, eso le genera un problema práctico en su vida y la vida es cotidiana y los problemas cotidianos inciden en las decisiones. Entonces, yo creo que cuando uno está en la dirección de un movimiento estudiantil, a mí al menos me tocó en experiencia en los años mozos, como diría don Jorge, en aquellos años mozos uno sabía que las medidas de presión le enseñaban los antiguos dirigentes, y esto sigue transmitiendo, uno tiene que saber usar las medidas de presión. Porque en la medida que abusa de ellas, muchas veces las desgasta. Las huelgas indefinidas, por ejemplo, tienen ese costo. La oposición en Venezuela yo creo que perdió la pelea cuando decretó una huelga indefinida en contra de Chávez. Y perdió la pelea y creo que históricamente esa va a ser la causa de su fracaso inicial. Bueno, creo que aquí también ha habido algo de eso. Entonces, también creo que el movimiento estudiantil o los que dirigen lo que actualmente existe del movimiento estudiantil debieran madurar el tema. ¿Cambiamos el tema? ¿Salimos de la educación? Nunca el movimiento estudiantil ha sido un movimiento tan normalizado como creo yo que lo describe Gutenberg. En los años mozos, como dice él, que en mi caso son algunos más que los de él, yo recuerdo haber participado en la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago, justo en el momento en que ocurrió el 2 de abril de 1957. Ese es uno de los grandes levantamientos estudiantiles que hubo en aquella época. Yo tenía 15 años y me tocó participar en el desfile de la mañana, pero en la tarde aquello derivó en una situación incontrolable con un número significativo de muertos, ¿no? Incluso recuerdo el nombre de una estudiante de enfermería de la Universidad de Chile que fue asesinada frente al Teatro Santa Lucía y al Cerro Santa Lucía, que se llamaba Alicia Ramírez. El movimiento estudiantil siempre ha tenido un componente contestatario, fuerte, y yo creo que en una sociedad como la chilena ese componente hay que valorarlo. Porque, por ejemplo, Gutenberg dice aquí algo que es efectivo, que en federaciones estudiantiles, en centros de estudiantes, hay un porcentaje alto de estudiantes que no participan. Sí, pero ¿y por qué no hablamos de Chile? Si este gobierno y estos parlamentarios fueron electos por un 40% de los ciudadanos potenciales en Chile. Entonces, tenemos que colocar el contexto en que las cosas ocurren. Y los movimientos estudiantiles de los últimos años, que no han sido tampoco el del 2011, fue un gran movimiento estudiantil, pero estamos en el 2014. No es que hayan paralizado el sistema educacional, porque el movimiento estudiantil tiene límites. El movimiento estudiantil no puede llegar más allá de ciertos límites porque se agota, tiene clímax y luego descansa. Pero esos movimientos estudiantiles son los que han puesto en Chile hoy día los grandes temas que están en la agenda, entre otros el tema de la educación, donde, discúlpenme Verónica que rebobine un poquito, yo concuerdo con Gutenberg que los gobiernos de concertación hicieron acciones positivas en materia de educación, comenzando desde el año 90 con el programa de las 900 escuelas, por ejemplo, que era un programa muy importante, o los inicios del programa MESE. El punto es que lo que nunca abordaron fue la mercantilización que se fue produciendo
progresiva, paulatinamente, y que se escapó de las manos en el sistema educacional. Y es eso lo que puso el movimiento estudiantil en el tapete. Entonces, yo tengo una valoración particular de este ejercicio complejo, difícil, que genera problemas, que son las movilizaciones estudiantiles, que son los paros, que son las tomas. Pero en una sociedad como la chilena, si no hubieran existido esos jóvenes, hoy día a lo mejor no estaríamos discutiendo lo que estamos discutiendo. Pero eso ocurre en todas las sociedades. O sea, los movimientos estudiantiles por naturaleza son temporales, ¿eh? Y yo en eso concuerdo con Gutenberg. Y hay momentos en que los liderazgos se manejan mejor y hay momentos en que los liderazgos se manejan peor, ¿eh? Yo creo que efectivamente el liderazgo del 2011 fue muy efectivo y supo manejar la situación con mucha eficiencia desde el punto de vista de sumar adhesiones, ¿eh? Pero en el 2011 se privilegiaron las marchas por sobre las tomas, las marchas, se privilegiaron cierto tipo de marchas además, por lo tanto lograron sumar que los padres salieran con ellos, que otros gremios salieran a la calle, ¿eh? Que fuera muy difícil estar en contra. Hoy día no vemos el mismo nivel de liderazgo, ¿eh? Y yo creo que efectivamente hay un desgaste de ciertos mecanismos en que ya no te llaman la atención, además porque el país está discutiendo el tema. Entonces yo creo que es un tema cíclico, ¿eh? Y además, hoy día claramente está en la baja. Bueno, vamos a tener un test el jueves 21, que hay una marcha convocada por los estudiantes. Y además hay un factor también político. Yo primero quería decir, o sea, nada es ideal y la realidad siempre hay que contrastarla con lo ideal, pero yo creo que hay una diferencia, por ejemplo, entre el 2011 y actual en términos del movimiento estudiantil. Los liderazgos del 2011 estaban más, miren lo que voy a decir, un poquito duro quizás, más comprometidos y valoraban más el sistema democrático que los actuales. Y eso se demuestra, entre otras cosas, en la decisión que toman algunos liderazgos aquellos cuando salen del movimiento estudiantil por insertarse en la democracia y participar como candidatos, cosa que me parece muy bien, y que el pueblo los elige y se incorporan al Parlamento. Hoy día en el movimiento estudiantil, o en buena parte de las federaciones estudiantiles o de las organizaciones estudiantiles, el liderazgo lo tienen movimientos propiamente que se sitúan en la línea del anarquismo, que te señalan en sus escritos. Yo tengo una iglesia frente a mi universidad, en otra universidad, en la cual dice no, la única iglesia que alumbra es aquella que se incendia. Y otro que dice estamos contra el Estado, sí, lo pueden ir y sacar una foto. Estamos contra el Estado y la propiedad privada porque legítimamente son anarquistas, es decir, su posición respecto al sistema, su posición respecto a la democracia es una concepción distinta, no digamos distinta, es otra concepción. Su compromiso con la democracia es diferente, son antisistema y eso explica también conductas. Si yo creo en la democracia y quiero ser parte de la democracia, de algún modo mis instrumentos, mis acciones guardan una relación, yo soy mariteniano, entre medios y fines. Si yo no creo en la democracia y estoy en contra del Estado, en contra de la propiedad privada, en contra de las iglesias, mis medios son relación con esos fines. Por lo tanto, no estamos discutiendo una cosa banal, estamos discutiendo una cosa de fondo. Y por lo tanto, la dirigencia estudiantil de hoy día no es la dirigencia ideal, es una dirigencia que ha adoptado una posición política, en muchos casos, antisistema, que será legítima o no, podrá hacerlo, todas las ideas son legítimas, pero no es ideal, al menos es discutible. Pero se comportan yo como chicos yo creo que Gutenberg está haciendo estudiantiles. una generalización. No pongo en duda los grafitis o carteles que él menciona, porque creo que corresponden a viejas consignas del anarquismo más duro, español más duro, ¿no? Yo entiendo, no soy un especialista, pero... Yo pido excusa, perdón Jorge, sí. Tienes razón, he hecho quizás una generalización indebida, y en eso retrocedo. Creo que hay una parte importante que está en lo que yo he dicho, pero no todos, por supuesto. Señores, nos quedan 5 minutos y Jorge Arrate quería... y dos temas. Jorge Arrate quería hablar de la libertad de fin de semana que tuvieron Héctor Yaitul y Ramón Yanquileo. Sí, yo en primer lugar quiero celebrar que este hecho haya ocurrido. Después de 8 años, Héctor Yaitul salió con el beneficio de fin de semana
y Ramón Yanquileo también. Pero básicamente lo que quiero señalar son dos cosas. Aparte de este saludo y de esta celebración a que hayan recuperado, aunque sea parcialmente, su libertad. Yo quiero, en primer lugar, decir que la sentencia de la Corte Interamericana de Justicia, en el caso llamado de los Loncos, Pascual Pichuna, Niceto Norín, La Chepa y otros, es una sentencia que ha establecido criterios que son perfectamente aplicables al juicio a que fueron sometidos Yaitul y Yanquileo. Si esa sentencia se aplicara a Yaitul y Yanquileo, no estarían con salida de fin de semana, habrían quedado libres, porque la sentencia establece que no es posible condenar a un procesado sobre la base exclusiva, como prueba, de un testigo sin identidad, de un testigo protegido. Y este es el caso de Yaitul y Yanquileo. Yo creo que habrá que hacer las gestiones judiciales y ante el gobierno para ver cómo se resuelve este problema. Porque Chile va a ser nuevamente condenado por la Corte en el caso de Yaitul y Yanquileo, cuando la Corte vea este caso que ya está presentado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso es lo que quería decir. Patricio Gutenberg. Interesante, porque el otro día en un juicio contra un sacerdote el tribunal permitió testigos protegidos. Y no es ley antiterrorista. Sí. Perdón, a propósito, ya comento lo que dice Patricio, pero me llamó mucho la atención y quiero decirlo aquí, que yo me enteré por la prensa, abrí mi computador, abrí EMOL, doy el nombre y encontré la información que se les había concedido la libertad de fin de semana. Yo había estado la semana anterior visitándolos en la cárcel del Manzano y decía a los dos dirigentes condenados por la ley por conductas terroristas. Héctor Yaitul y Ramón Yanquileo nunca han sido condenados por conductas terroristas. Chequeé la edición escrita, el diario El Mercurio, y allí había un pequeño cambio, decía por conductas de connotación terrorista. Para mí es evidente que esto es parte de lo que ha sido una campaña en contra de los dirigentes mapuche, de hacerlos aparecer como terroristas en circunstancias que no cometieron delito terrorista. Allí hay una imputación que es falsa. Ahora, sobre lo que señala Patricio, sí, efectivamente leí que en el proceso contra el sacerdote O'Reilly ha habido testigos con identidad, pero son testigos que pueden ser contrainterrogados. Esto no fue el caso en el... Sí, pero igual es curioso, no siendo ley antiterrorista. No pudieron ser contrainterrogados, no se les puede chequear, porque incluso algunos entregaron su testimonio a través de una grabación. Digamos que Héctor Yaitul y Ramón Yanquileo cumplen condena por el ataque al fiscal Mario Elgueta que ocurrió en la provincia de Arauco en el año 2008. Yaitul está condenado a 8 años y un día y el segundo, Ramón Yanquileo, a 14 años de prisión. No, es al revés. ¿Lo dije al revés? Sí. Yo quisiera decir que primero como una afirmación de principio, es decir, yo estoy por la vigencia del respeto pleno a los derechos humanos en todo tiempo y lugar, cualquiera sean las condiciones, cualquiera sea el régimen político, cualquiera sea las circunstancias. Por lo tanto, me atengo a eso. Y los órganos a cargo de aquello, de velar por el cumplimiento, son, en el caso chileno, el Poder Judicial y, como hemos suscrito, los acuerdos internacionales, el Pacto de Costa Rica y otros en materia de derechos humanos, los órganos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por lo tanto, todo lo que ahí se resuelva es la verdad judicial y la respeto y la respaldo absolutamente. Con la misma certeza o con la misma convicción o con la serena y viril energía, como dirían en los tiempos de don Jorge, yo creo que... Será una frase del presidente Allende, la que está citando Gutenberg. Ojalá lo citara más seguido. Yo creo que también sabemos que desde un punto de vista global, el tema de los derechos en la Araucanía del pueblo mapuche requieren una solución global, y también el tema de las acciones
que vulneran los derechos de otras personas en la Araucanía, que significan también víctimas de la violencia. Hemos tenido asesinatos de personas en la zona y tenemos atentados graves contra bienes públicos y bienes privados, que también tenemos la obligación de cautelar, digamos, su defensa. Es un tema integral, y por eso yo respaldo activamente lo que está haciendo el intendente Francisco Huanchumilla, que precisamente está, por así decirlo, picaneando a la sociedad chilena y al Estado globalmente a hacerse cargo del problema en su globalidad y no solo en los temas particulares. Y se nos acabó el tiempo. No hablamos de salud. Y no alcanzamos hablamos a hablar de que es salud. un tema Le dejaré súper el pendiente. recado a la Cecilia Rovaretti de que uno de los temas del próximo martes tiene que ser la salud. Gutenberg Martínez, rector de la Universidad Miguel de Cervantes, consejero nacional de la Democracia Cristiana; Jorge Arrate, abogado, economista, escritor; Patricio Duzayant, abogado, docente de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. Muchas gracias por haber participado de este primer café. Nos vemos. Gracias a usted por su compañía. Tan Cuando grata quieran. siempre. Cuando quieran. Con serena firmeza y viril energía. ¿Y sabes cuál es el calcio preferido por los médicos? Obvio, el único calcio aprobado por la Fundación Chilena de Osteoporosis. El Calde, el calcio que tomas hoy para estar bien mañana. Conoce más en elcal.cl. Nos separamos un instante. Ya vienen las noticias y llega también Paula Bravo a hacerse cargo de una nueva mañana.